¿En dónde me quedé, hermanos? Bueno, después de esta pausa, regresamos. Tuve un problema de conexión, me imagino. ¿Dónde me quedé? ¿Alguien recordará lo último que escuchó? A ver, ¿sí me escuchan? Sí, sí. Sí, ok, ya lo veo. Ok, bueno, voy a compartir la pantalla y me dicen qué fue lo último que dije. Aquí estoy. Ok, vimos esta hoja, método teológico. Por ahí veo a mi hermana. Parece que no, profesor. No se ve. ¿O no vieron esta hoja conmigo? No vimos esa hoja todavía. No, yo no recuerdo Ok. esa hoja. ¿Alguien vio esta teología práctica? ¿No? No, tampoco. Tampoco. Oh, entonces me perdí muy buen rato, hermanos. ¿Qué tal está? Vimos las definiciones. Tampoco. No me digan. Y fíjense que Ahí nos habíamos quedado. Ahí, si no sí, me en esa equivoco. quedamos. Ahí nos En esa quedamos. quedamos. Sí. Ok. Bueno, entonces le voy a dar rapidito. Cuando vean que algo se para, acuérdense bueno, yo tengo aquí a nuestro hermano director en WhatsApp. Él sí me dijo luego a las 5:44. Entonces, Sí, yo enseguida intenté avisarle que se quedó sin sonido, que no se escuchaba, pero ya no se vio más. ok. Bueno, entonces continúo. Entonces, el estudiante a la teología, se acerca a la teología, debe conocer su metodología que se emplea para su estudio, debe reconocer la necesidad, la iluminación espiritual, sin hacer uso de la razón. Yo les comentaba que es importante no hacer la separación de la razón en el estudio de la teología. Mucho tiempo se hizo y se veía el razonamiento como, o a la que produce a veces duda, se veía como algo malo. No debe de ser entendido de esa manera. La duda también genera y despierta un interés para acercarnos a una teología pura, ¿verdad? Pero también el estudiante de la teología debe reconocer sus limitaciones humanas, obviamente, de afinidad y fiabilidad. Son características que todos nosotros tenemos, ¿verdad? Como limitaciones. Pero debe de tener fe el estudiante que se acerca a la teología, porque ha de creer que es posible entender la palabra de Dios. Si no hubiese fe o el ingrediente de la fe, complicaría todo. Como yo les decía la semana pasada, hay demasiados eruditos que tienen revelación profunda de Dios, pero sin el ingrediente de la fe. Entonces, en ese sentido, hay que nosotros como estudiantes acercarnos con el entendimiento que sin tener fe es una complejidad grande. Debe de ser estudioso el estudiante de la teología, paciente e incansable de la palabra de Dios. Estas son características que si no las tomamos en cuenta, nos van a perjudicar, como decía algunos predicadores aquí en Estados Unidos por los años 80, decían, bueno, y a la letra dice, ¿verdad? Y si a la letra dice, también a la letra
mata. Una aplicación pronta y vívida del texto bíblico, pero que no es el sentido, no es la invitación de la teología. Bueno, entonces, las bases de la teología, tenemos que la verdadera base de la teología como ciencia reside en el hecho de la existencia de Dios y el que sostiene relaciones con el universo y el hombre, ¿verdad? Esto es muy interesante. Se basa en la capacidad de la inteligencia humana para conocer a Dios y alguna de las relaciones que él sostiene con el universo, ¿ok? Se basa además en el hecho de que Dios ha concedido medios por los cuales él se pone en contacto con la inteligencia humana, es decir, su revelación. Bueno, voy a pasar a la siguiente. Eso fue nada más lo que el estudiante que se acerca a la teología debe de conocer, entender y tener en cuenta, ¿verdad? Y su base entonces de la teología. Bueno, tenemos entonces, aparecen a grandes rasgos teologías que van a tener sus áreas de estudio en específico. Por ejemplo, tenemos la teología bíblica, que va a ser una separación muy importante, pero a la vez conjunta, simplemente separación, porque va a hacer la observación detallada y particular del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Ok? Tenemos la teología sistemática, como también se le ha conocido como la teología dogmática, ¿verdad? Que ve los dogmas o doctrinas en específico. Por ejemplo, tenemos la introducción, que es lo prolegómenos, la bibliología, la doctrina de la Biblia, tenemos la teología propia, doctrina de Dios, tenemos la cristología, doctrina de Cristo, y creo que ya la palabra doctrina nos trae un concepto a nuestra cabeza, que cuando alguien habla de doctrina ya habla de una creencia en forma, sustentada y que tiene su rigidez, ¿verdad? En un concepto sagrado, ¿verdad? Entonces tenemos la neumatología, la doctrina del espíritu, la angeología, doctrina de los ángeles, la antropología, la doctrina del hombre, la amartiología, doctrina del pecado, la soteriología, doctrina de la salvación, eclesiología, doctrina de la iglesia, escatología, doctrina de las cosas futuras, ¿verdad? Y hágase resáltese la diferenciación de lo que es la doctrina escatológica, de la apologética, de la apocalíptica, ¿ok? Tómenlo nada más como un dato interesante. Entonces tenemos también a grandes rasgos la teología histórica o teología contemporánea, que lleva su atención hacia la historia de la iglesia, historia de las doctrinas y el pensamiento teológico actual, ¿ok? Y después aparece la teología apologética, las evidencias cristianas. El apóstol Pablo fue de los pioneros que llegó a descubrir, o no a descubrir, sino que llegó a interactuar con más esta inclinación hacia la teología apologética, porque evidencias cristianas hay, armonización de problemas también. Dentro de estas divisiones o categorizaciones de la teología, también hemos de tener la teología práctica, que es la que probablemente estamos más relacionados nosotros. Aparece la homilética, aparece la consejería pastoral, aparece la administración eclesiástica, aparece lo que, por ejemplo, en México en los últimos 10 años y en algunos países latinoamericanos, la Iglesia de Dios Séptimo Día puso mucho énfasis y su atención en la educación cristiana,
¿Qué parte de la teología práctica? ¿Verdad? Y hacer y ver, ¿verdad? El panorama, cómo se deja ver hoy en día y hacia los años futuros, lo que viene a ser el discipulado, ¿verdad? Mucho estudio recae hoy en día de lo que es ser un verdadero discípulo y por qué Jesús nos llama a ser seguidores y discípulos primeramente. ¿Verdad? Tenemos la formación de líderes. Yo recuerdo aquí algunos hermanos que están trabajando en sus congregaciones locales que mencionaron, que trabajan en la preparación, en la elaboración, trabajan en la capacitación de miembros para dirección de cultos y diversos estudios relacionados. Bueno, qué importante. Todo esto entra en una teológica práctica, crecimiento de la iglesia, formación de líderes, discipulado, misiones, adoración y culto público, ¿verdad? Entonces, qué bueno. Todo esto entra en la divisiones y categorizaciones de la teología. Muy bien. Ya que vimos de su manera amplia y general, tenemos entonces el método teológico. Bueno, su método, vamos a adentrarnos a este tema. Todas las ciencias tienen su propio método, determinado por su propia naturaleza. Si para el estudio de la ciencia se adopta un método equivocado, se puede llegar a conclusiones equivocadas respecto a esa ciencia. Así no podemos aplicar exactamente el mismo método a la teología que el que se aplicaría a las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque naturalmente llegaríamos a conclusiones equivocadas. Véase esta introducción como un soporte ligero hacia ver la teología como ciencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué entendemos o qué definimos por método? Bueno, es un conjunto de principios y leyes por las cuales el científico se rige en su investigación, ¿verdad? Ahora, este científico, al aplicar métodos, bueno, todos sabemos que las ciencias se rigen por métodos científicos de investigación y comprobación, ¿verdad? Lo que veníamos viendo. Bueno, desde el origen de este método, particularmente en la teología, tenemos que saber que desde los tiempos antiguos se hicieron estudios inductivos, pero fue a partir del Renacimiento, es decir, del siglo XVI, del 1600, 1700, que se aplicó formalmente la inducción al estudio de la naturaleza. Y la mayoría de nosotros recordará nuestro paso por la escuela, ¿verdad? Al famoso Galileo Galilei, por sus conclusiones científicas, que hasta el día de hoy, el otro día estaba leyendo un buen artículo en internet de que se siguen sorprendiendo cómo este hombre, Galileo Galilei, hizo contribuciones extraorbitales, adelantados a su época. Vamos. Entonces, qué bueno que recae la atención solamente. Vale la pena decir que no fue el único, pero fue de los que más llamaron la atención en su tiempo, ¿verdad? Y sobre todo por cómo murieron, ¿verdad? Rebelándose contra la Inquisición o la imposición de la capacidad de la mente humana en la vida del ser humano, ¿verdad? Entonces, este famoso Galileo Galilei, por sus conclusiones científicas, las cuales se obtuvo como resultado de la observación e interpretación de ciertos hechos de la naturaleza. Bueno, la presentación de este método científico pretende reducir la realidad solo a lo mesurable, a lo natural, a lo observable y a lo experimental, ¿verdad? Que es como se compone una ciencia. Pretende también explicar toda la realidad a través de la observación, la interpretación y la aplicación de los hechos. Pretende además
reducir todo el conocimiento de la verdad a simple experimentación y verificación. Es decir, que para el científico no hay otra manera de conocer. Interesantísimo, ¿verdad? Por eso tiene sus desafíos la teología como una mera ciencia humana. Bueno, pero también tenemos sus presunciones del método científico, es decir, que presupone que sus sentidos perciben correctamente la realidad. Presupone que sus operaciones mentales son correctas, la percepción, la memoria, etc. Presupone que son confiables aquellas cosas que no se aprenden por la experiencia, sino que se hallan en la constitución de nuestra propia naturaleza. Por ejemplo, el famoso efecto, que cada efecto tiene su causa y que la misma causa en las mismas circunstancias producirá los mismos efectos, ¿verdad? Una de las leyes de la naturaleza, causa y efecto. Bueno, entonces así como se presenta la comparación hacia el método teológico. ¿Cómo se presenta el método teológico? ¿Cómo se desenvuelve? ¿Y cómo nos va a ayudar? Bueno, es que hay pretensiones de este método teológico. Afirma que la realidad es tanto natural como sobrenatural y que la realidad muchas veces trasciende los sentidos, ¿verdad? ¿Han escuchado la expresión en nuestro lenguaje un poco tanto religioso y de escuela al decir que tenemos un Dios que trasciende, ¿verdad? Que trasciende. Bueno, entonces este método teológico pretende que el conocimiento de la verdad no puede reducirse a simple experimentación y verificación, porque de entrada la realidad o la percepción de una persona puede ser muy diferente a cómo perciba las cosas otra persona, ¿verdad? No sé si por aquellos que, nada más un comentario muy simple, aquellos que se han topado alguna fotografía ahí en su Facebook, ¿verdad? Que le dice, ¿qué es lo primero que ves cuando ves una imagen? Y hay una muy popular que es el rostro de una persona, pero se ve como un río y un árbol y un paisaje, ¿verdad? Pero si ya le ponemos demasiada atención, vemos que es el rostro. También está el rostro de una persona anciana, pero que si le ponemos atención empieza a tener otra figura. Bueno, cositas así. Entonces tenemos las presuposiciones, del método teológico que conciernen a lo conocible, que la realidad es conocible, es absoluta, es objetiva, es pública y es comprobable. Bueno, lo natural es lo único que existe. Esto nos va a poder llevar a una conceptualización de lo que también en el método de estudio de la teología le compete en el ámbito de la ciencia. Es decir, los componentes del método teológico. Tenemos una inducción, que es la revelación. La Biblia es para el teólogo lo que la naturaleza es para el científico natural. ¿Ok? Es una breve comparación. La deducción, causas generales nos sirven para hacer conclusiones respecto de efectos específicos. La correlación, tomando como base los resultados de la inducción y deducción, estos se organizan, se unifican y sistematizan. Y me voy a aventurar a simplemente decir que es así como se va componiendo la teología sistemática. Que si recordarán, la semana pasada yo di un comentario muy personal, pero que me parece
válido en su concepción, porque es complejo presentar a un Dios, ¿verdad? Y la teología sistemática hace su trabajo. Y la comprobación a este nivel de investigación ya se tiene un modelo, un esquema o un sistema teológico. Ahora se vuelve a los datos que originaron el modelo presupuesto, es coherente y se le hace justicia a la palabra de Dios. Muy bien. Entonces tenemos también su autoridad. Sé que voy un poquito rápido porque se nos fueron un par de minutos. Pero si alguien tuviese alguna duda, algún comentario, por favor, sienta la libertad en abrir su micrófono y decirme, ya que no veo ahorita la pantalla donde están todos. Entonces, la autoridad tenemos o entendemos por la palabra autoridad. Este es uno de los asuntos más importantes de la elaboración de cualquier sistema teológico. Según sea la fuente de autoridad, así será el sistema resultante, ¿verdad? Todo esto en favor de presentar a Dios. Bueno, y tenemos entonces algunos asuntos que son importantes considerar, como por ejemplo, el primero de ellos, que la Iglesia Católica Romana y otros grupos sectarios afirman que la autoridad reside en la revelación. Sin embargo, agregan alguna otra fuente de autoridad escrita sobre o paralela a la Biblia, ¿verdad? Esto resulta interesante. También existe el liberalismo teológico de tradición protestante que nació en un ambiente racionalista en el siglo XVIII y por esa razón no es de extrañar que considere la razón humana como la fuente de autoridad. Por eso había un teólogo francés en este siglo que llegó a determinar lo siguiente, que para conocer a Dios no hay que romperse la cabeza, sino hay que romperse el corazón. ¿Verdad? Interesante planteamiento. Entonces existen algunos liberales que consideran a los sentimientos como la fuente de autoridad. Los movimientos místicos y pietistas, de una manera inconsciente, han elevado el nivel de autoridad a los sentimientos humanos. Lo que sobresale aquí es la experiencia personal. Entonces, muy sabido por muchos de nosotros y aún dando sus golpes de vida en nuestros días. Entonces, para los protestantes conservadores evangélicos, la autoridad reside única y exclusivamente en la escritura. Toda gracia, toda escritura, toda da fide. Y me falta uno que se me fue de la mente. Lo que llegó a lo que fue su flecha de entrada de Martín Lutero, ¿verdad? En la época de la Reforma. Solo la gracia, solo la fe, solo Dios y solo la escritura. ¿Ok? Entonces, la Biblia fue precisamente el debate de Lutero y los demás reformadores en el siglo XVI. El grito de la Reforma, sola escritura, todavía debe resonar fuerte en nuestros oídos. Todo cuanto creemos y hacemos deber tener respaldo en la Biblia sola para aceptarlo. En la Biblia cristiana evangélica, creemos en la autoridad profética y apostólica de la Biblia como la palabra inspirada, infalible e inequívoca del Dios en una economía trinitaria
no es lo mismo. Me gustaría compartir este concepto muy rápido porque muchos no nos damos la tarea a la creencia del trino, de la Trinidad y de la representación económica de que del triuno, ¿no? Es decir, que simplemente y sencillamente sí reconocemos que hay un Dios Padre, hay un Hijo y también hay la representación de ambos en un Espíritu Santo, ¿verdad? Y en su autoridad única en materia de fe, prédica y práctica, ¿verdad? Aparece además lo que viene a ser para nosotros interesantísimo, crucial, único, auténtico, de lo mejor, que es la hermenéutica, que es la manera de interpretar la Biblia o partes de ella, también determinante en la elaboración de sistemas teológicos. Los diferentes sistemas teológicos dentro del protestantismo son producto de diversas maneras de interpretar partes de la Biblia. ¿Okay? Note usted su aportación, su resalte y su nota. Tenemos así después la teología bíblica. En esta teología bíblica esta, es una forma de teología específica. Es decir, se le llama así porque es un estudio inductivo e histórico de las etapas de la acción reveladora y salvadora de Dios, así como se registró en la Biblia, ¿verdad? Ya veíamos esa diferenciación, esa categorización de la teología. Bueno, aparece entonces la teología bíblica. Entonces, su historia de la teología bíblica es como disciplina teológica. La teología bíblica es producto de las influencias del siglo XVIII, ¿verdad? Se puede decir entonces que fueron teólogos liberales quienes, teniendo un concepto muy pobre respecto a la Biblia, empezaron el esfuerzo por estudiar la Biblia desde una perspectiva crítica e histórica. E hicieron grandes aportaciones. Quiero decir un comentario, pero me lo voy a guardar para más adelante, de las cosas que debemos de considerar en la revelación de Dios. Porque quizá muchos de voy a decir la mitad, quizá muchos de nosotros tenemos un concepto de las herejías. ¿Qué es una herejía? Pero lo que muchos no hemos considerado es cuál es el beneficio de una herejía, que quizá a primera instancia no suena muy grato, ¿verdad? Bueno, ¿cómo que el hermano que dice que hay hay un beneficio en las herejías? Bueno, ya más adelante vamos a hablar de eso. Y si a alguien le parece interesante, haga una nota y recuérdame por qué estamos viendo esto o escuchando. Bueno, antes de que hagamos la pausa de este día, déjenme entonces nada más decir que en esta teología bíblica debe de ser vista como una rama de la teología que estudia y presenta inductivamente los temas esenciales y normativos de los autores bíblicos, reconociendo el progreso de la revelación y empleando su exégesis gramático-histórica, ¿verdad? Este paso que estamos dando nos va a llevar definitivamente a dar el paso hacia la introducción del Nuevo Testamento en sí, como primera fuente escritural de revelación de Dios, pero no la consumación de ella, sino que la apertura y la entrada hacia
la revelación que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que viene a ser definitoria, crucial, y que como hemos reconocido, una de la otra no pueden vivir, una de la otra no pueden separarse. Bueno, entonces en este estudio, ¿verdad? Donde se empiezan a ver ¿por qué no decirlo? La introducción al hebreo, que es la lengua por la cual se transmite la primera revelación. Después aparece la introducción al griego, ¿verdad? Que viene siendo ramas de ramas de ramas en esta hermosa estructura. Conveniente, claro que sí, pero también forzada de la revelación de Dios. Muy bien. Entonces tenemos su análisis de la definición, ¿verdad? ¿Es analítica? Claro que sí. Presenta sus descubrimientos en forma organizada, reconoce la secuencia progresiva de la revelación, se basa en una exégesis gramático-histórico, no es subjetiva, ya que tiene su fuente y validez en una revelación escrita y objetiva, por la cual requiere nuestro estudio y nuestra atención, es decir, que su fuente de material los encuentra en la Biblia. Entonces, nuestra tarea de la teología bíblica, o particularmente de la teología bíblica, es subrayar lo esencial, lo trascendente, lo eterno, lo céntrico del pensamiento de los autores bíblicos, ¿verdad? Qué hermoso cuando alguien quiere compartirnos un tema bíblico, un sermón, una predicación, una clase, ha hecho este trabajo. Bueno, también nos regala esta teología bíblica subrayar la importancia de la historia y la revelación en el estudio de la teología, de manera especial la historia bíblica. Y también cómo lo relaciona estrechamente la historia y la revelación, pero sin confundirlas. Recoge los resultados dispersos de la inspiración con el objeto de reconocer mejor cada etapa del proceso de revelación que se da en la historia, que es progresiva, inteligente y coherente. Destaca la importancia del lenguaje humano en el cual se vertió la revelación y se describió la historia. Ok, vamos a detenernos ahí. Quiero hacer una aplicación práctica y pastoral, como hemos de acostumbrar en nuestras clases. Un ejemplo de esta teología bíblica que debe de ser muy bien digerida por todos nosotros es el segundo evangelio de Lucas. ¿Quién sabe cuál es el segundo evangelio de Lucas? Hechos de los Apóstoles. Exactamente, hermano Ricardo, muy bien. Se dice que el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Como se le va a dar su nombre progresivamente en las traducciones bíblicas, pero que podemos comprobar por muchos usos exegéticos que sigue siendo la segunda parte del Evangelio de Lucas, que es un periódico. Es un periódico que trata de transmitir, fíjense bien, por medio de usos exegéticos profundos de lo que está en el Antiguo Testamento. No pudiese tener validad, de hecho, su lenguaje, su contexto, la forma y las tradiciones en las cuales se va a presentar el Espíritu Santo, que es la gran
revelación después de que Jesús está entre nosotros, cómo ahora se va a manifestar y cómo va a caminar el pueblo de Dios por medio del Espíritu Santo. Bueno, todo eso es un trabajo teológico bíblico, que vale la pena, ¿verdad? Ir por cada... El escritor Lucas, quien es un recopilador, es un doctor, es alguien que ejerce los métodos científicos, vamos a decir, porque no hay otra manera mejor que explicar lo que Lucas dijo. Ok, a ver. A mí que nadie me lo cuente. Yo voy a ir a cada uno de los lugares y que me lo explique y que yo lo quiero presenciar, aunque sean narraciones que voy a recopilar, ¿verdad? Por eso las recopilaciones de Lucas son distintas. Tienen otro enfoque, tienen otra práctica cristiana y de fe en nuestra vida, ¿verdad? Una rápida aportación en la introducción bíblica del Nuevo Testamento es que en este tema de los evangelios, Mateo, la iglesia matiana, transmite su mensaje primordialmente a judíos, a religiosos. La iglesia marquiana, la comunidad marquiana, bueno, pues se enfoca primordialmente en los primeros discípulos. ¿Qué significa ser un seguidor de Cristo Jesús? ¿Verdad? Y ahí pone toda su atención. La lucana, ¿verdad? Se convierte en auténtica porque esta va a recopilar y va a enfocarse a personas que no tienen contexto religioso, que no tienen nada que ver con Dios, si lo puedo decir así, pero que el escritor en su revelación e inspiración divina va a transmitirnos toda esta esencia de poner atención en la historia, por qué se dijo, por qué se escribió, por qué fue transmitido de esa manera y por qué es mi intención transmitir lo que Dios ha revelado, ¿verdad? Ese trabajo y lo que viene a ser Hechos es un periódico hermosísimo que cuando alguien se sienta con una buena taza de café y lo abre, uno se empieza a relacionar todo lo que ya fue escrito y por qué a Dios le ha complacido después de la revelación hermosa de su Hijo, todo Dios en Cristo, ahora es su Espíritu quien desarrolla esta labor, ¿verdad? Que esa es una de las tareas del estudiante en teología, no separar o no olvidarse de la fe, ¿verdad? En todo este trabajo. Entonces, cierro nada más el comentario con Juan, diciendo que Juan tiene su punto y aparte porque Juan es el que dice, ok, ya escuché a la iglesia matiana, ya escuché a la comunidad marquiana, ya escuché a los gentiles lucanos, ok, yo voy a escribir para todos ellos. Entonces, se da una labor auténtica, hermosísima, de la explicación de la revelación de Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo estas categorizaciones. Ya estamos cubriendo la teología bíblica. Entendimos por qué tiene sus desafíos, entenderlas como una ciencia, pero hemos dado las razones y los motivos por qué en la propia teología nace la propia definición de ciencia. Tiene sus propios métodos, nacen sus propias explicaciones y tiene sus propios recursos, ¿verdad? Pero que también tiene sus propios comprobaciones. Entonces, resumimos que es una ciencia de Dios. No tanto para explicar a Dios, sino que Dios adopta el intelecto humano para darse a conocer. Bueno, terminamos, hermanos. No les quiero robar más de su valioso tiempo. No me quiero seguir lamentando que perdimos un par de minutos,
pero mañana continuamos. ¿Qué les parece? Bueno, entonces vamos a tener nuestra oración final. Si alguien, ¿qué le parece si mi hermana Alcira puede hacer una oración para despedirnos? Si hubiese preguntas, no se desespere, discúlpeme a mí, iniciamos con eso el día de mañana. ¿Les parece bien? Bueno, oremos. Gracias, hermano. Padre bueno que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por el día de hoy, por la clase, Señor, porque has puesto en nosotros esa necesidad de saber más de ti, y a través de este seminario, Señor, queremos cumplir este anhelo de nuestro corazón. Te pido que estés con cada profesor, que los bendiga, que nos ayudes en cada clase, y también a nosotros, Señor, que proveas todo nuestro saber para cumplir la misión que tienes para nosotros. Te agradezco todo y te lo pido en tu santo nombre, bendito Jesús. Amén.